Pues ya están listas, ya quedaron listas nuestras capirotadas. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Neri, bienvenidos a mi canal, La Cocina de Mamá Viva. Quiero agradecerte por estarme acompañando y también al mismo tiempo agradecerte a ti que te has suscrito. Quiero pues darte las gracias, ¿verdad? Porque como siempre lo he dicho, a ti que te suscribiste y a ti que me has estado acompañando y has permanecido aquí en tu canal, y pues no me queda más que agradecerte, porque gracias a ti, gracias a ustedes, es que yo puedo seguir haciéndoles más shorts, más videos en los cuales pues podemos ir creciendo o poder aprendiendo algunos ingredientes más, otras quizás gastronomías, ya sea que no conozcas o ya sea que en el lugar donde tú vives, pues quizás no se acostumbre, ¿verdad? Costumbres, culturas, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Pero quiero agradecerte. El día de hoy, pues lo prometido es deuda. Vamos a hacer una rica capirotada de leche y para ello vamos a necesitar el pan. Yo ya lo compré, ya viene en trozos, es pan de bolillo o virote, no sé cómo lo conozcas, ya está troceado. Igual si tú lo quieres comprar y lo quieres trocear y lo quieres dejar secar, incluso tostar en el tostador, lo puedes hacer. Yo ya lo compré hecho. Vamos a necesitar leche, 2 litros de leche de la que tengas, de la de tu preferencia. Vamos a ocupar leche Carnation, lechera, ya sea de la que tú utilices. Yo tengo de esa voy a necesitar. Se oye medio raro, pero así de rica y deliciosa queda agregándole cebolla. Y un clavo de olor y también canela. Vamos a agregarle un pedacito, azúcar y vainilla. Por acá la tengo, ahorita la voy a sacar, pero vamos a proseguir a poner a hervir la leche. Vamos a pasar por acá a vaciar nuestra leche. Vamos a ponerla. Se oye medio raro, tú dirás, cebolla, dirás, ¿cómo a la leche le vas a poner cebolla? Pero si tú la haces como yo te estoy diciendo, te va a quedar bien rica. La verdad es que le da un sabor. No es que sepa cebolla, no es que vaya a quedar sabiendo a cebolla. No, no queda sabiendo a cebolla. Y pues así si lo haces te va a quedar bien rico. Vamos a esperar tantito a que agarre calorcito nuestra leche. Y por este lado vamos a prender nuestro comal. Vamos a prenderlo. Y vamos a estar poniendo los panes. Fíjate que este panecito me gusta mucho porque ya viene así. El año pasado lo usé y me gustó mucho. También se puede hacer con pan Bimbo, con pan Bimbo queda súper rica también. Vamos a esperar que caliente el comal porque aquí le vamos a estar poniendo mantequilla para que le quede un sabor súper delicioso. Le vamos a poner mantequilla y vamos a estarlos volteando, poniendo y volteando y así lo vamos a hacer. Y vamos a ir pasándolo a nuestro recipiente que la vamos a hacer, ¿sale? Bueno, pues vamos a agregar aquí en nuestra cazuela o nuestra olla, vamos a estar agregando la canela, así, son como tecatitas la pudieras llamar. Se la vamos a agregar ahí mismo. Le vamos a poner 2 clavos de olor, 2 clavitos de olor, la vainilla. Vamos a agregarle 2 cucharadas, 1, 2. Y pues ya está caliente nuestro comal. Vamos a empezar así, mira, así que salga ¿cómo se pudiera decir? Que se haga ahumadito, que salga el fueguito. Vamos a ponerlas todos los panecitos para que sea más rápido. Vamos a bajarle un poco el fuego y vamos a estar volteando, porque si no se nos quema nuestro pan. Esto es de rápido.
nada más que agarre el saborcito de la mantequilla. Entonces así vamos a hacer todos nuestros panecitos, así vamos a hacerlo. Esto es estilo de mi pueblo donde mi mamá y yo pues somos, donde mi mamá era y donde yo, ¿verdad? Pues una vez que ya tenemos nuestros panecitos, que ya los tenemos doraditos, tenemos ya por acá los últimos, y aquí en nuestra leche que tenemos aquí, vamos a agregar la mitad de la cebolla, como te comenté, la mitad de la cebolla, y ahí mismo vamos a incorporar ahorita la lechera y los demás ingredientes que faltan. Vamos a agregarle la leche evaporada o nuestra leche clavel, no sé cómo la conozcas. Se llama Carnation Clavel, yo la conozco como leche evaporada o leche clavel. Vamos a empezar a mezclar nuestra o batirle nuestra lechita. Y justamente ahí vamos a agregar azúcar. Esta es la mitad de una taza, pero vamos hirviendo, porque acuérdate que esta es media taza, le eché como un cuarto de taza. Acuérdate que le vamos a poner también su lecherita. Entonces vamos a estar en ese proceso, nada más vamos a esperar que hierva un poquito, pero tienes que estarlo meneando para que no se pegue. Vamos a esperar un ratito y ahorita le agregamos la lechera. Se me pasaba a comentarte que en la parte de abajo también vamos a ponerle más mantequilla y vamos a agregar unas tortillas para en la parte donde vamos a sentar nuestro pan. Vamos a pasarlo igual en la mantequilla, así en la mantequilla, y esta va a ser la base para empezar a poner en nuestro molde. Así vamos a poner. Y aquí de este lado ya vamos a agregar nuestra lechera. Mira, vamos a agregarle así la mitad, como la mitad, porque la otra se la vamos a esparcir cuando estemos haciendo cuando estemos poniendo nuestros panecillos. Así y así, y vamos a ocupar la base. Entonces vamos a ponerle 3 tortillas. Y ya, una vez que se incorpore bien, ya esto está hirviendo, le vamos a apagar. Si ves que le falta azúcar, tú le puedes añadir, pero a mí no me gusta muy dulce. Así que vamos a pasar ya a empezar a bañar nuestro pan. La cebolla la retiramos con la ayuda de un coladorcito. Vamos a tomarlo y vamos a estarle quitando la cebolla. Una vez que ya pusimos la tortilla, vamos a poner la base del pan y en ese momento vamos a proseguir a bañarlo con la lechita que ya tenemos. Vamos a empezar a bañarlo así estarle poniendo al pan, a todo así encimita. Así vamos a pasar a ponerle a todo, así lo vamos a hacer. Bien bañadito lo tenemos que dejar. Una vez que ya bañamos la primer capa, que se vea que está bien mojadito nuestro pan, así que se vea que apriete y sale la lechita, vamos a ponerle una capa de almendritas. Así es como la vamos a llenar de almendritas. Y otra capita de nuez la vamos a quebrajar porque esta viene a la mitad. Vamos a ponerle nuececita. Así para que nos quede bien rica. Y también vamos a agregarle el coco, poquito. Así vamos a irla poniendo. A mí me gusta así, no nada más echarle en la parte de arriba. Posteriormente vamos a llenar nuestra segunda capita
Así vamos a ir acomodando el panecito, otra vez, otra capa de panecito, así hasta llenar toda y ahorita volvemos a bañar con más lechita. Igual, otra vez que ya la tenemos así, vamos a hacer el mismo proceso que hicimos, lo vamos a hacer en este siguiente. Así vamos a volver a llenarla. Así justamente le echamos, seamos espléndidos, porque pues tiene que quedarnos bien deliciosa y sobre todo el pan bien hidratado para que quede bien rico. Así seguimos. Y otra vez, una vez que ya está así, checamos que salga lechita y así vamos a empezar otra vez a poner la segunda capa con almendras. A mí me gustan las dos capas con almendra y nuez para que quede más rica, más delicioso, no solamente lo de arriba. Así cada trozo que agarres, cada troceada que agarres o rebanada, que la apartas en tu pedazo, pues sale completamente completo con almendra, con nuez y con todo. A mí me gusta hacer espléndidos porque estas comidas, estos postres, pues solamente los hacemos casi cada año, ¿verdad? Cada año. A veces yo se los hago cuando se les antoja, pero igual tradicionalmente las personas lo hacen en estas fechas y pues se aprovecha, ¿verdad? Una vez que hicimos esto, dijimos que íbamos a reservar tantita lechera, así que vamos a escurrirle en toda esta partecita, así siendo espléndidos, siendo generosos. La azúcar quedó muy bien así, con el cuarto de taza que le puse. Si gustas ponerle más leche, lo haces, y si ya no deseas ponérselo, pues ya no lo haces, ¿verdad? Yo sí, porque me gusta que quede bien hidratado. Y posteriormente, mira nada más, qué delicia, qué belleza. Así que siendo generosos. Y pues una vez que ya la tenemos así, que ya está así nuestra capirotada, vamos a pasarla al horno para que quede mucho más deliciosa. La vamos a tapar con papel aluminio. Pues ya lo metemos y a esperar a que esté nuestra rica capirotada. Pues ya están listas, ya quedaron listas nuestras capirotadas. Me salieron dos, así que pues vamos a probarlas. Bueno, pues ya estuvieron nuestras ricas capirotadas, así que pues vamos a probarlas, vamos a ver qué tal quedaron. También deliciosas. Te invito a que te animes y las hagas para que se las puedas hacer a tu familia. Adiós. Quedan muy ricas y sobre todo que bien suavecitas. Pues te animo a que lo hagas. También, como te comenté, puedes hacerlas de pan Bimbo. Si no tienes de el pan Bimbo, y hasta más rápido se agarra la textura súper blandita, ¿verdad? Pues esto es lo que hicimos el día de hoy. Unas ricas capirotadas y pues, o capirotada de leche, como la quieras llamar. Yo digo capirotadas porque me salieron dos, ¿verdad? Una rica capirotada de leche con sus respectivos ingredientes. Así que pues hasta mi próximo video. Gracias. Pues ya están listas, ya quedaron listas nuestras capirotadas. Me salieron dos, así que pues vamos a probarlas.